Buenas tardes con todas y con todos. Vamos a comenzar esta segunda mesa de la conferencia de la TINDAD. Como ustedes saben, vamos a hablar sobre el tema económico y quisiera pedirle a los ponentes de la mesa, a los participantes de la mesa, que puedan acercarse, por favor, a Darío Martínez, del Frente para la Victoria, diputado del Frente para la Victoria de Argentina, a Ademar Mineiro, asesor en temas económicos de la REBRIP, la Red Brasilera para la Integración de los Pueblos de Brasil, a Ariela Ruiz Caro, que los peruanos la hemos prestado para Argentina, a Juan Valerdi, consultor en tributación internacional, y a Rosa Cañete, con lo que vamos a compartir las reflexiones sobre esta mesa económica, ¿no? Varios elementos de los temas económicos han sido planteados en la mañana. Se ha hablado ya en alguna manera de la crisis económica. Podemos quizás hablar de que la crisis económica no ha afectado a todos los países de la región de igual manera. Seguramente en las intervenciones de la tarde de hoy vamos a un poco ver, en algunos casos será crisis económica, en otros casos será desaceleración, pero de todas maneras hay un contexto bastante diferente en esta época, en este momento, a lo que puede ser la década pasada. Por otro lado, también tenemos que recordar que esta crisis, algunos la llaman como crisis sistémica, crisis modélica, crisis de paradigma. De alguna manera estamos viendo qué características, qué dimensiones tiene esta crisis para los países de la región. Ante esta crisis, ¿cuál es el reacomodo que tienen las élites en la región? ¿Cuál era la palabra que se usó hoy? ¿Que no eran las élites? ¿Ah? Los bandidos. Hay que incorporarla en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reacomodo de estos bandidos, de estas élites en la región? ¿Qué significa estos reacomodos? Por otro lado, tenemos un contexto de tratados de libre comercio. Hablamos con mucho afecto de cómo combatimos al ALCA, pero el sistema nos dio la vuelta y colocó toda una serie de tratados de libre comercio. Ahora estamos en plena firma, se ha firmado el TPP. Decimos, o estamos pensando que Trump haya ganado en Estados Unidos puede significar alguna diferencia en el caso del TPP. Ya conversaremos aquí con Ariela sobre este punto. Pero también tenemos que ver un poco cuáles son no los nuevos actores, porque siempre han estado presentes, que es el poder corporativo, pero de alguna manera, sobre todo en todos los procesos de la agenda del desarrollo, como que el poder corporativo, las empresas transnacionales comienzan a tomar o son vistas o son mencionadas como nuevos actores del desarrollo, ¿no? ¿Es realmente así? ¿Cuál es el rol que cumplen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se están comportando como actores del desarrollo o se están comportando como actores del no desarrollo? Los Panama Papers han sido como una foto para estos comportamientos de las empresas transnacionales en todos los procesos que son de evasión y elusión fiscal. Hablaremos también de ese tema. Pero en el marco de toda esta crisis de desaceleración, crisis de modelo, seguimos manteniendo el carácter de región más desigual del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significan esas desigualdades en este periodo de crisis? ¿Qué significan para la región? ¿Qué significan para las gentes de la región este tema?
Con esta pequeña presentación vamos a la metodología de la reunión, de la mesa, es similar a la metodología presentada en la mesa política. Tenemos 100 minutos, tenemos 100 minutos para desarrollar. Vamos a tener primero una intervención de 10 minutos de cada uno de las personas que me acompañan. Luego vamos a tener intervención del público, que como decía Carlos hace un rato, va a haber más intervenciones del público, y luego tendremos una segunda intervención de las personas de la mesa que deseen hacerlo, de 5 o 6 minutos. Entonces, está todo, creo. Vamos a comenzar con, como hemos conversado, con Ademar Mineiro, y un poco lo que estábamos conversando con Ademar es, hemos hablado en la mañana bastante de la crisis de Brasil, ¿no? Y la pregunta es, la crisis de Brasil, ¿cómo se relaciona con la crisis? ¿De qué manera se relaciona con la crisis en la región y con la crisis internacional? Ademar, 10 minutos. Funciona. Funciona? Ok. Bem, a única vantagem de falar aqui em só 10 minutos sobre a crise brasileira é que o Pedro, pela manhã, falou muita coisa, então eu não vou precisar repetir muito do que ele falou. Mas eu acho que tem dois elementos que eu acho importantes colocar. Uma, digamos, comparado com a crise dos outros países da região, que foram muito afetados pela queda do preço de commodities, no caso do brasileiro, o efeito da queda dos preços das commodities afeta muito marginalmente a economia brasileira. Não é o centro da crise brasileira essa queda do preço internacional de commodities, como pode ser para países da região tão politicamente díspares como o Chile, muito dependente do cobre, com um modelo muito mais liberal, ou a Venezuela, totalmente dependente do petróleo e com um modelo nada liberal. Então, digamos, os países mais dependentes de preços de commodities foram muito afetados por essa queda nos últimos anos, o Brasil é afetado marginalmente, mas esse não é o centro do problema do Brasil, assim como imagino que não seja em países com economias mais complexas, como a Argentina também, onde, digamos, a integração interna, o peso do mercado interno, dos investimentos, do gasto público, pode ter um papel muito mais importante no sentido da ativação da economia. Então, eu acho que esse é um primeiro elemento de distinção. Agora, o que eu estava um pouco conversando com a Ana na hora do almoço, e até um pouco antes, é que, digamos, agora a gente começa a ver, do ponto de vista mundial, uma resposta que até agora a gente não tinha visto mais elaborada dos setores conservadores frente à crise de 2008. O pano de fundo que a gente continua observando no cenário internacional é a crise que começou em 2008. Ela começou com um momento mais agudo, lá em 2008, mas, digamos, o que segue ainda é o panorama da crise. E, pela primeira vez, a gente vai vendo algumas respostas mais elaboradas do ponto de vista dos conservadores. E no caso dos nossos países aqui na região, também isso. Por quê? Porque os governos progressistas aparentemente não conseguiram dar respostas a essas crises. O rebatimento da situação internacional nos distintos países foi, durante um tempo, amenizado pela entrada de um grande ator ao qual a gente ainda não se referiu, especialmente na região, mas no plano mundial, que foi a China. A China representou a possibilidade de você manter, durante um tempo, digamos, os preços das commodities em alta, e isso, digamos, adiou o momento mais agudo da crise,
para os países da nossa região. No caso do Brasil, isso também significou uma entrada de recursos, que a gente continua vendo no caso brasileiro, não só diretamente, no caso dos produtos de exportação, como minérios, commodities agrícolas e energia, mas uma entrada de investimentos chineses, inclusive na operação, que também é o caso da Argentina, na operação interna de setores que foram sendo abertos a investimentos estrangeiros. Então, temos o último fôlego do governo Dilma, por exemplo, no Brasil, antes da derrocada completa, foi uma tentativa de atrair de forma mais robusta esses investimentos chineses, no sentido de manter o crescimento. Então, digamos, acho que só aí já tem dois elementos que eu acho que a gente teria que discutir face à necessidade de entender um pouco os desdobramentos econômicos da região. Um é o papel da China, que não foi muito citado na parte da manhã, mas do ponto de vista econômico e também, eu agregaria, geopolítico, tem um papel evidente, e outra, essa questão da continuidade do quadro geral da crise de 2008, onde, digamos, você passa o primeiro momento, mas a gente está entrando no segundo momento, que são as políticas de ajuste fiscal, que a Europa já está convivendo com isso há bastante tempo. Então, esses são os dois elementos importantes. E um terceiro elemento que a gente tem muito pouco como avaliar agora, porque isso está só começando, mas qual seria a consequência dessas respostas da direita conservadora à crise internacional? Ou seja, no nosso caso específico, o que representa a vitória do Trump nos Estados Unidos do ponto de vista de políticas da região? Então, estava conversando agora há pouco, eu acho que se ele leva adiante o programa com o qual se comprometeu na campanha, o que é uma incógnita, porque a principal característica desse novo presidente americano aparentemente é a imprevisibilidade, mas se ele leva adiante o programa que ele apresentou durante a campanha, você tem pelo menos dois grandes movimentos que vão atingir diretamente. Um é, esqueçamos esse mundo das discussões de livre comércio. Os Estados Unidos vêm com uma nova ideia de discussões que não passam por aí, de digamos, volta mais a uma situação focada na sua situação interna, e sem muita disposição para esse jogo e essas concessões que estão previstas no mundo dos tratados internacionais. Então, os Estados Unidos vai muito mais tentar impor as suas regras do que tentar negociar, seja no plano de acordos bilaterais ou plurilaterais, seja no plano do mundo multilateral da Organização Mundial do Comércio. Então, agora, de novo, parênteses aí essa imprevisibilidade, isso foi o que ele prometeu na campanha. A outra coisa é o efeito que teria um grande programa de obras públicas nos Estados Unidos. E aí, todos os países da região que têm feito um discurso no sentido de buscar parcerias públicas e privadas, investimentos internacionais, etc. Bom, se os Estados Unidos efetivamente fizer um programa de algumas centenas de bilhões de dólares, e ainda por cima em parceria com fundos de investimentos, no sentido de um grande programa de obras públicas, esquece que vai sobrar dinheiro para países arriscados do ponto de vista do mercado internacional, como os nossos. A gente vai ter que tentar caminhar com as próprias pernas, porque esses recursos não vão vir. De novo, falsa ressalva. Isso é o que foi prometido na campanha. Não sei se é o que vai ser implementado. E, finalmente, dado que os países da região fizeram essa aproximação econômica com a China no último período, qual é o efeito para a região se efetivamente for levada adiante uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que também é outro elemento que estava anunciado na campanha do candidato Trump. Então, esse é o terceiro elemento de incerteza que pode um pouco sacudir a nossa região, não só do ponto de vista econômico, porque uma parte dessa aproximação
acaba sendo também uma aproximação geopolítica, por menos que gostem disso os nossos governantes atualmente mais inclinados à direita, né? No caso do Brasil, isso ainda tem uma complicação adicional, que a gente entrou nessa coisinha chamada BRICS, né? Onde os chineses são, digamos, o principal sócio, né? Então, tanto do ponto de vista da economia quanto do ponto de vista da geopolítica, isso representa uma tensão adicional. Então, digamos, eu abriria para tentar ficar aqui nos meus 10 minutos, já estou vendo a Ana me olhando, embora não tenha dado nenhum cartão até agora, mas já me olhando ali com atenção, mas eu ficaria nesses pontos. Eu acho que tem alguns elementos aí para a gente discutir. Obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ademar. Creo que muy interesantes los puntos. Y bueno, siguiendo con esta mirada regional y también esta relación, queremos preguntarle a Ariela un poco, en este marco de los acuerdos internacionales, ¿en qué medida la elección de Trump puede afectar esta agenda del TPP y otros acuerdos internacionales? Gracias, bueno, Ariela. buenas tardes a todos, gracias a la Linda por esta invitación. Y bueno, en respuesta a tu pregunta, bueno, yo tengo la impresión... Más cerca del... ¿Me escuchan? Bueno, yo tengo la impresión de que el discurso de Donald Trump en relación a detener los tratados de libre comercio, renegociar NAFTA y no firmar el TPP es solo parte de una campaña presidencial. ¿Por qué? Porque los TLC son una política de Estado de Estados Unidos. Es parte de la seguridad estratégica de ese país, de tener acceso libre a los recursos naturales. Y nada mejor para ese acceso que no sea de forma militar que los tratados de libre comercio. En sus capítulos de inversión, de propiedad intelectual y de servicios, que deja los capitales que fluyan y no pone trabas a las inversiones, se puede explotar sin límites. Nada mejor para asegurar los recursos naturales, los recursos genéticos. América Latina es la región con mayor biodiversidad en el mundo, que la suscripción de tratados de libre comercio. De hecho, en América Latina es donde Estados Unidos más tratados de libre comercio tiene. En total, Estados Unidos tiene 20. Tiene en Asia solamente 2, con Corea del Sur y con Singapur. El tema es que China tiene una presencia muy importante, no solo económica, sino militar. Entonces, ¿cómo va a poder el señor Trump frenar esta política de Estado, que es tener una mayor presencia económica y militar en el este asiático? Eso, a mi juicio, es imposible. Por eso hoy leía en CNN, escuchaba en CNN, que había una noticia de un profesor, Alan Lichtman, que lo llaman profesor predicción, que él no ha errado ninguna predicción sobre los presidentes de Estados Unidos desde el año 84, ni tampoco la de Trump. Y ha dicho que Trump ha sido elegido presidente, pero que en breve será enjuiciado políticamente. Probablemente, yo pienso, tenga razón. O sea, realmente no firmar estos tratados, estos TPPs, y no asegurar el dominio de Estados Unidos es de alguna manera una irresponsabilidad en lo que respecta a lo que es la definición de la política de Estado, que es bipartidista. O sea, más allá de que las consecuencias de los tratados de libre comercio tienen implicancias también en ciertos sectores trabajadores de Estados Unidos, que además, si uno los combina con un efecto xenófobo de migración, resultan digamos, muy atractivos, porque él es un gran comunicador.
Por ejemplo, no se habla de Canadá. Canadá también tiene déficit, Estados Unidos también tiene déficit comercial con Canadá, pero no se dice nada. Y en cambio de México sí, porque ahí se mezcla el tema del muro. Entonces yo tengo la impresión de que el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí se va a renegociar, porque además de esto se habla hace ya algún tiempo. No solo a Estados Unidos le interesa, obviamente, renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros, porque los biomedicamentos, que es el tema donde mayor ganancia se genera en términos de los laboratorios farmacéuticos, no está incluido en el TLCAN. ¿Por qué? Porque recién se diferencian biomedicamentos de medicamentos químicos desde el año 2001 y este tratado fue firmado en 1994. Entonces, creo que se puede hablar de una renegociación, pero no de desterrar el tratado y de ponerle impuestos a las mercancías que vienen de México. Porque hay una trampa. Es verdad que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México, pero de cada dólar que importa Estados Unidos de México, 54 centavos son made in USA, y de cada dólar que importa de Canadá, 25% tienen origen de Estados Unidos. Entonces es como una gran maquila. Por otro lado, sí es cierto que hay sectores laborales que han sido muy perjudicados, los de la industria automotriz, autopartes, el sector electrónico, que se han instalado en el norte de México y que todos sabemos por la mano de obra barata. Pero también se debe al efecto de innovación, robotización, pero de todos modos, si no hubiera existido el TLCAN, China hubiera probablemente desplazado, y Japón también, a la industria automotriz norteamericana, de tal manera que para fines electorales el discurso podría haber sido atractivo, pero no me parece posible. Por otro lado, a Estados Unidos le interesa seguir marcando las políticas de comercio en el mundo, y por eso sigue negociando el Tratado Internacional de Comercio de Servicios, donde lo apoyan la coalición de empresas de servicios, donde está Google, Deloitte, IBM, Walmart, y bueno, y todas las grandes que conocemos. También están los mercados financieros, la Cámara de Comercio. ¿Cómo Trump va a poder enfrentar a todas estas empresas que apoyan las negociaciones del Tratado Internacional de Comercio de Servicios y que también obviamente apoyan los TPPs, los laboratorios farmacéuticos? Son lobbies enormes en los congresos. Entonces, bueno, mi posición es que no le va a ser posible enfrentar a estas grandes corporaciones, y que podrá renegociar el TLCAN, sí, pero no poner 35% de impuestos a las mercancías que vengan de México, ni 45, 40, bueno, va cambiando los números, a las que provengan de China, porque él se olvida que China tiene en su Banco Central un porcentaje muy importante de sus reservas internacionales en dólares, de tal manera que no es tan fácil poner un arancel a las importaciones chinas. Eso hay que negociarlo cuidadosamente. Y por otro lado, Japón, Singapur, son países que le piden a Estados Unidos que por favor prácticamente haga un tratado por la presencia creciente militar china en el mar meridional. Y Estados Unidos a su vez también tiene intereses militares en esa zona. Así que bueno, yo lo voy a dejar por aquí, pero esa es mi idea, que es un poco, que contradice un poco lo que se ha venido diciendo aquí con respecto al triunfo de Trump y esos tratados. Gracias, Ariela, realmente muy interesante. Creo que, creemos que justamente esta es parte del interés de la mesa, ¿no? De las diferentes posiciones, información que compartimos.